Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo gestionar los pacientes, pero antes de nada de eso, lo que necesitamos ver es dónde están esos pacientes, cómo buscarlos y luego posteriormente veremos qué acciones podemos hacer con ese listado de pacientes que hayamos obtenido. Pero para ello vamos a verlo en Nubimed. Fijaos, los pacientes los tenemos en nuestra parte de clínica, en el menú de agenda y en la parte de pacientes y contactos. Aquí vemos una lista de todos los pacientes que tenemos en Nubimed. En este caso tenemos la friolera de 18 pacientes. En el listado podemos ver algunos de los datos más habituales, como pueden ser el nombre, el NIF, el teléfono, la población, incluso la próxima cita. Y luego un resumen del saldo a favor y del saldo en contra del paciente. Es decir, podemos identificar fácilmente qué pacientes todavía nos deben dinero o a qué pacientes nosotros les debemos dinero porque les ha sobrado de algún tratamiento o de alguna gestión que le hayamos hecho. Si os fijáis, en la parte superior de la ventana tenemos los criterios de búsqueda. En los criterios de búsqueda podemos buscarlos por tenemos tres modos de búsqueda que podemos emplear: la búsqueda básica, la búsqueda avanzada y la búsqueda de datos auxiliares. En la búsqueda básica, el sistema lo que nos propone es encontrar a este paciente por su nombre, por sus apellidos o, si lo conocemos, por su número de expediente o el número de referencia. En este caso vamos a ver todos los pacientes que tenemos que se llamen Brian, le vamos a buscar y aquí nos aparece. En este caso solo tenemos uno. Si buscamos si tenemos algún paciente que se llame Espinosa, pues en este caso también solo tenemos uno. De esta manera nos permitiría encontrar a un paciente de forma rápida por su nombre o por su apellido. Si no conocemos el nombre, ni el nombre ni el apellido, y el único dato que tenemos, por ejemplo, imaginaos que es el teléfono, para ello podemos usar la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada, aparte de poder filtrar todos estos pacientes por muchos más datos, tenemos para encontrar ese paciente perdido el email, el teléfono, incluso podemos buscarlo por el NIF y el pasaporte. Cualquier otro filtro que usemos en este caso nos daría más de un resultado. Por ejemplo, si ponemos el teléfono de Ángelo Espinosa, vamos a ver que en este caso nos aparecen todos los pacientes que tienen ese teléfono, porque en el ejemplo en el que os estoy mostrando, todos estos pacientes, pues como veis, son pacientes de prueba y los he añadido directamente con el mismo teléfono. Pero una vez que tenemos un listado más grande de pacientes, como puede ser en este caso, lo que podríamos hacer sería imprimirlos, ¿vale? Tendríamos un listado de estas características, donde a lo mejor podríamos ir punteando algún dato que necesitamos. Podríamos exportarlos a un fichero Excel, donde ya en ese fichero podríamos aplicar más filtros sobre ellos, incluso podríamos agrupar esos datos por alguna condición o por lo que necesitemos en ese momento. Incluso el fichero Excel nos permite extraer más datos, como podría ser, por ejemplo, el email, la provincia, todos los números de teléfono que tenemos del paciente. Y de esa manera, si quisiéramos crear alguna campaña de comunicación o lo que necesitásemos, pues lo tendríamos de manera muy sencilla. De la misma manera que hemos buscado por teléfono, quizá en este caso no tenga mucho sentido, pero sí que a lo mejor me gustaría saber todos los pacientes que me deben dinero, es decir, todos los pacientes que tienen un saldo negativo. Para ello podría usar el campo de saldo del paciente y podría obtener todos los deudores, por ejemplo. En este caso veo que tengo 6 pacientes
que me deben esta cantidad de dinero. Si quiero saber todos aquellos pacientes a los que yo les debo dinero, podría buscar los acreedores. Y en este caso son 2. Puede ser, no es que les debamos nosotros dinero, simplemente que todavía no hemos planificado todos los tratamientos que tienen que hacerse, con lo cual al final la suma del saldo positivo con la del negativo pues nos da en este caso una suma del saldo positivo. Podemos emplear muchos más filtros que nos pueden ser útiles, como es la fecha de la creación del paciente, un rango en los que quiero saber todos aquellos pacientes que durante los últimos 6 meses no han tenido ninguna cita con nosotros. Podemos usar el sin cita desde hasta, o quiero saber todos aquellos pacientes que su última cita fue el mes pasado, por ejemplo, pues puedo usar la fecha última cita desde hasta. Quiero saber todos los pacientes que cumplen año este mes, etcétera, etcétera. Y con esto, como decía, pues al final puedo obtener un listado, puedo tener un Excel, y con ese Excel pues puedo trabajarlo de la manera que a mí más me convenga. Desde esta parte de la gestión de los pacientes, una cosa muy interesante que tiene Nuvimed es la invitación para un nuevo paciente. Esta invitación lo que hace, si pulsamos aquí, es que mediante un enlace que nosotros enviaremos, ya sea por WhatsApp o ya sea a nuestra propia tablet, al final el paciente lo que verá será algo parecido a esto. Como vemos aquí, esto es un alta de un contacto, un alta de un paciente, y aquí el paciente pues rellenaría sus datos, Pepito García, con su DNI, con su fecha de nacimiento, 1980, un teléfono, ¿vale? Y el resto de datos pues aquí no serían obligatorios, pero también podríamos informar todo el tema de las autorizaciones, de los SMS, de los WhatsApps. Permito, he leído y aceptamos. Al dar de alta a este paciente, automáticamente, si lo buscamos aquí sin ningún tipo de filtro, veremos que Pepito García se nos ha creado nuestra base de datos. Es decir, podemos hacer que el propio paciente automáticamente, cuando llegue a la clínica por primera vez, se dé de alta en nuestro centro. Y lo último que os quería enseñar es la búsqueda por los datos auxiliares. La búsqueda por los datos auxiliares podemos buscar por todos aquellos datos médicos que nosotros generalmente preguntamos al paciente la primera vez que viene al centro, pues lo típico de si es usted fumador o no, si tiene alergias, a qué es a lo que tienes alergias, si estás embarazada, de cuánto tiempo hace que estás embarazada. Todo este tipo de datos médicos que el paciente nos facilitará la primera vez que venga al centro, los podemos usar también para obtener listados de pacientes para luego posteriormente hacer acciones determinadas. Imaginaos que quiero saber todas aquellas pacientes que están embarazadas, podría usar el dato auxiliar de ¿está usted embarazada? Cuando me han respuesto que sí, le doy a buscar y automáticamente veo que tengo 2 pacientes embarazadas, Alison y Mónica. Y hasta aquí la búsqueda inicial de los pacientes y cómo podemos acceder a ellos, lo veremos en el siguiente vídeo.